en nuestro país, tristemente los proyectos importantes de infraestructura tienen una duración desde que se esbozan conceptualmente hasta que verdaderamente se materializan y entran en operación, que se mide no en años, lastimosamente se mide en décadas. Desde hace más de 30 años se viene hablando de la necesidad que tiene la ciudad de por lo menos planear, estudiar, evaluar y diseñar un gran proyecto que contemple un sistema de abastecimiento integral de agua complementario que refuerce el esquema que en la actualidad nos dispensa el recurso hídrico. En la década de los 70, nuestra ciudad contaba con alrededor de 900.000 personas. Ya en los 90 esa cifra era de 1,5 millones. En la actualidad somos 2,300,000 personas que habitamos la ciudad de Cali. Tenemos que ser agradecidos por la buena y la robusta infraestructura que conforma nuestro sistema de abastecimiento de agua, y agradecidos también con los profesionales y los técnicos que han sabido operarla y mantenerla en el tiempo, de tal manera que a la fecha el incremento consecuente de la demanda ha sido satisfecho adecuadamente. Pero a su vez tenemos que ser conscientes y reconocer que nuestro actual esquema de abastecimiento en muy poco tiempo será insuficiente para atender las crecientes demandas que significarán el desarrollo de la zona de expansión sur o corredor Cali-Jamundí y la paulatina materialización de los grandes proyectos de renovación urbana que implicarán unos procesos muy importantes de redensificación al interior de la ciudad. Lastimosamente, en los últimos años, muchas administraciones pasaron de agache ante esta circunstancia tan delicada. Pero hoy, tenemos una luz de esperanza, puesto que el actual gerente de acueducto y alcantarillado de Cali nos ha manifestado la gran preocupación que tiene la administración con respecto a este tema, y nos ha dicho que para ellos será imperativo retomar esos estudios que en su momento fueron impulsados por profesionales verdaderamente preocupados por el futuro de la ciudad, con miras a identificar aquella alternativa que represente la mayor favorabilidad integral para la ciudad de Cali, y además darle continuidad a esos proyectos, la continuidad que merece, a fin de contar, ojalá en el corto plazo, con unos estudios y unos diseños completos. Desde finales de los 90 he tenido la fortuna de participar en casi todos los estudios que han sido realizados a la fecha, con miras a plantear y evaluar esas alternativas de abastecimiento integral complementario para nuestra ciudad, en donde caben resaltar los siguientes: el estudio de factibilidad del acueducto regional Río Cauca, el proyecto que lo conocemos de la balsa a la planta de tratamiento en Pance. Segundo, el estudio de factibilidad de la presa y el embalse en el río Felidia, en la cuenca del río Cali, con un trasvase de aguas desde el río Pichindé. Y tercero, el estudio de prefactibilidad de la presa y embalse en Timba, en la cota 1044, llevando agua también a una planta de tratamiento en Pance, en la cota 1015. En el presente video realizaré una presentación general de este último estudio, en donde todos los datos, los esquemas, los planos, los resultados, etcétera, tienen su sustento en los documentos que conforman el informe final de ese estudio de prefactibilidad, por lo que el grado de incertidumbre que rodea esos documentos corresponde a ese nivel de ingeniería. Esa incertidumbre con total certeza irá disminuyendo a medida que de pronto se avance a niveles más avanzados de estudio. No contemplaré el estudio de factibilidad del acueducto regional Río Cauca, La Balsa, ni tampoco el estudio de factibilidad del embalse en el río Felidia, puesto que estos dos proyectos los abordaremos en una reunión que sostendremos en próximos días al interior de las empresas municipales de Cali, en donde haré una exposición de muchos aspectos
relativos a esos dos proyectos en los que tuve la fortuna, repito, de trabajar. Bueno, entonces vamos a ver, a conocer un poco los detalles del proyecto del estudio de prefactibilidad de Timba. La presentación del proyecto Timba la realizaré sobre el Google Earth, en donde he trasladado unas capas ilustrativas de los diferentes componentes y de algunos otros detalles de este estudio de prefactibilidad. Bueno, a finales de los 90, a nivel de catálogo, se estudiaron un total de 35 alternativas de abastecimiento de agua para la ciudad de Cali. En 19 de ellas se involucra al río Timba, a veces en conjunto con otros drenajes del sur del departamento. Y en 3 de ellas se considera una presa y un embalse en donde solo se involucra exclusivamente al río Timba. Cabe resaltar que a este nivel de ingeniería, en su momento de catálogo, en algunas de las opciones se consideró incluir un componente de generación de hidroeléctrica a través de una pequeña central. La opción que posteriormente fue elevada a nivel de prefactibilidad básica, que es la que voy a describir a continuación, solo considera el abastecimiento de agua para consumo humano, no involucró el componente de generación. El río Timba, cabe resaltar, sirve de frontera entre los departamentos del Valle y del Cauca. Voy a activar unas capas aquí que simplemente son unos drenajes de ayuda y vamos a la zona del proyecto, comprendida entre precisamente el río Timba y la ciudad de Cali. Alcanzamos a ver aquí el embalse de Salvajina, el límite departamental entre Valle y Cauca. Bueno, vamos a la zona de la presa, que está ubicada, el sitio de presa está ubicado unos 2 kilómetros aguas arriba de las localidades de Timba Valle y Timba Cauca, bueno, un poco más. En un estrechamiento topográfico que lo podemos apreciar aquí en esta isometría. Vemos aquí este cordón topográfico con una depresión que es la que se aprovecha para conformar en este sitio la presa y sus obras anexas, que es de las que vamos a hablar a continuación. Bueno, voy aquí a... pero en primer lugar quiero hablar del área de drenaje, del proyecto Timba. Esa línea blanca es la delimitación de la cuenca o del área de drenaje con vértice acá en el sitio de la presa. Sus características básicas esenciales son las siguientes. Un área de 362 kilómetros cuadrados, comprendido entre la cota 2.600 a la 1.044 metros sobre el nivel del mar. Con los registros históricos que se tenían hasta ese año, en 1999, la deducción de la precipitación media multianual dio 3.325 milímetros y un caudal medio en el sitio de presa muy bueno de 19.67 metros cúbicos por hora. Este caudal me gustaría que lo visualizáramos comparándolo con el caudal medio del río Cali en la zona de su Bocatoma, ya que es apenas de 3.6 metros cúbicos por segundo. Ahí podemos ver la gran diferencia, la gran magnitud de las aguas que transporta el río Timba. Como datos relevantes también muy importantes, por ejemplo, el caudal decreciente asociado a un periodo de retorno de 100 años de 305.5 metros cúbicos por segundo y una creciente máxima probable de 5.545 metros cúbicos por segundo. Con este caudal asociado a los 100 años se diseñarán las obras de desvío. Con la creciente máxima probable, pero no con esta cifra, sino con ese caudal ya laminado, se diseñarán las obras de excesos, del vertedero de excesos. A ver, haciendo un análisis de carga de sedimentos, se concluye que el volumen total de sedimentos que aporta al año el área de drenaje es de 378.000 metros cúbicos, lo que equivale a una tasa de denudación de 1.04 milímetros al año. A aguas abajo y en estación, donde se han hecho registros históricos de medición de caudal de sólidos suspendidos.
Bueno, vamos ahora a ver algo muy importante, son los componentes de la presa y sus obras anexas. Volvemos aquí a la zona de la presa. En primer lugar, vamos a hablar de las obras de desvío, que están conformadas básicamente por dos elementos. Un elemento es el encargado de desviar las aguas transitoriamente mientras se lleva a cabo el proceso de construcción de la presa. Y otro elemento es el que se encarga de cerrar el curso del agua para desviarlo por el túnel. Aquí vemos este túnel, esta obra de túnel está conformado por un canal de acceso al túnel, el túnel propiamente dicho, en este caso un túnel curvo, y el canal de descarga que devuelve las aguas al río. Y aquí está el dique que vamos a ver ahora sus características. Bueno, con respecto al túnel, hablamos de que tiene un canal de acceso hasta su portal de entrada con sección trapezoidal 185 metros. La solera del portal de entrada del túnel es a 1045 metros sobre el nivel del mar, con una longitud curva, sección en herradura, solera también curva, de 186.3 metros. Esa longitud y esa pendiente del túnel nos da que la pendiente es de 1.07%. Esa pendiente y la longitud nos dan una cota de solera a la salida de la 1043 metros sobre el nivel del mar. La longitud del canal ya al final de entrega al río Timba, es sección trapezoidal, es de 60 metros. Importante aquí esta sección de ese dique, que su tipología es similar a la tipología de la presa principal, que es un enrocado o unas gravas con un núcleo impermeable, la cual posteriormente se integrará a la presa. La cota del lecho aquí en esta zona es la 1044 metros, tiene una cota de corona, una corona de 5 metros de ancho, pero su cota es la 1059, lo que nos da una elevación entre lecho y corona de 15 metros. Acá tenemos que el dique está conformado por diferentes zonas de conformación. Y acá vemos una descripción general de ellas. La zona 1 sería la zona precisamente del núcleo impermeable conformada por un limo areno-arcilloso. La zona 2, que se cataloga en zona 2A, 2B, 2C, en función de las gradaciones, es la zona de los filtros y drenes a través de arenas y gravas procesadas. Y tenemos la zona 3, que es la de mayor volumen, son los espaldones. Son conformados con material granular, son gravas arenosas. Desafortunadamente no traje la capa que representa los polígonos de los sitios preseleccionados que sí, para servir como canteras o fuentes de material, y también los polígonos preseleccionados a nivel de de prefactibilidad para los botaderos de los escombros y material sobrante. Una vez está seco el sitio de la presa, vámonos a describir la presa. Bueno, aquí está. Todas estas gráficas son extractadas de los planos que conforman los documentos finales del estudio de prefactibilidad. Y aquí voy a desactivar la capa de las obras de desvío para que nos demos cuenta que ese dique de Ataguía pasa a ser parte de la presa principal. Bueno, esta es la presa, alcanzamos a ver en esta su corona y sus dos espaldones. Veamos sus características. Como les decía, es unas características prácticamente iguales a las del dique. Es una presa de enrocado de gravas con un núcleo impermeable. La cota o elevación del lecho, esta línea es el lecho, es la 1044, la cota de corona es la 1085 metros sobre el nivel del mar, una corona de 8 metros de ancho. Los taludes son 1.8 horizontal a 1 vertical. El volumen a la altura de la presa sobre el lecho, no sobre, digamos, la cota de fundación, sino la altura de la presa sobre el lecho es de 41 metros. Y el volumen total de relleno de esta presa es de 909.000 metros cúbicos. A ver, con respecto a la geología de la fundación, aunque hay que tener en cuenta que las investigaciones geológicas de pronto también aplicaría en parte para la geotecnia. Las investigaciones geológicas realizadas dentro de esta etapa del proyecto se limitaron a reconocimientos generales de campo.
Para complementar esta información geológica regional, se llevaron a cabo observaciones por las principales vías existentes, por los caminos de herradura y por algunos cauces de quebradas importantes que se recorrieron, en donde se tomaron datos estructurales y se cartografiaron las diferentes unidades litológicas existentes. Bueno, aquí vemos alguna información general, resumen de la geología de la Fundación. Acá volvemos a transcribir la tabla de las zonas de conformación de los materiales y la fuente pues utilizada para la extracción y el abastecimiento de los mismos. Bueno, vista la presa, vamos a ver otro componente supremamente importante, que es el rebosadero. Para este tipo de presas, que no es una presa de concreto, ni es una presa de concreto compactado con rodillo, sino que es una presa prácticamente con materiales sueltos, y ese tipo de presas no, en este tipo de presas no se puede ubicar el aliviadero rebosadero dentro del cuerpo de la presa, sino que tiene que ser por fuera, en alguno de sus estribos. En este caso, el aliviadero se encuentra en el estribo de la margen izquierda del río Timba. Y aquí podemos apreciar en esta planta el canal de acceso, el canal de descarga, aunque falta aquí un polígono ya de entrega al río, y el componente acá, digamos, principal de ese vertedero, que está dividido en 3 compartimentos que vamos a ver a continuación. A ver, el tipo de rebosadero es un canal abierto, es abierto en el estribo izquierdo, como decíamos, pero está controlado por 3 compuertas, cada compuerta de 9,50 de ancho por 12 metros de altura. Tiene un canal de aproximación de 40 metros, la cota de solera de ese canal de aproximación es la 1063. Un vertedero con su cota de gola en la 1068 y su sección diseñada de acuerdo con las recomendaciones del US Bureau of Reclamation en la cota 1068 metros sobre el nivel del mar. El ancho del canal de descarga es de 32,5. Aquí tenemos unos tabiques que separan los 3 compartimentos del vertedero. La longitud del canal de descarga es de 96 metros hasta el río, y el caudal de diseño de esta estructura es la creciente máxima probable laminada, que es de 3.061 metros cúbicos por segundo. La disipación de energía se efectúa a posteriori de la gola por medio de un deflector radial tipo de salto de esquí con un radio de 25 metros y un ángulo de disparo de 5 grados. Bueno, ya tenemos entonces las obras de desvío, la presa y el vertedero. Otro componente importante es la descarga de fondo, que en este caso esto es subterráneo, está por debajo del canal de acceso al vertedero. Voy a ocultar estas capas y dejar solamente esta estructura, que es la que vamos a detallar a continuación. La descarga de fondo, aquí se ha transcrito, y la cual está conformada por 3 tramos básicamente. Un tramo con flujo a presión de 81 metros entre su portal de entrada o la boca de entrada. Un tramo de 22,5, que es una cámara de compuertas. Este tramo es blindado. Este primer tramo es un conducto circular de diámetro 2,50. Esto simplemente se llega a la terraza del canal de acceso al vertedero, y en esa terraza se hace la excavación para instalar este conducto circular, que está embebido en una masa de concreto reforzado con un diámetro de 2,50 útiles. Esta parte de aquí, estos 22,5, ya esto es blindado, esto sí es en acero. Y aquí se aloja 2 compuertas con un pozo vertical para el control de las compuertas a través de pistones hidráulicos. Una compuerta que es la de guarda y otra compuerta que es la encargada, a través de su apertura parcial, de regular el caudal que sale desde el embalse. La apertura de esa compuerta dependerá del nivel que tenga el embalse en ese momento. Y un tramo final a flujo libre, que es de 57 metros, sus secciones en herradura con una solera recta. Ya.
Acá estaría como el portal de salida de ese pequeño túnel a una cámara de distribución de caudales, en donde a través de un vertedero devuelve 2 metros cúbicos por segundo al río Timba. Y a través de una compuerta, también accionada hidráulicamente, entrega el caudal que va a alimentar o abastecer la zona de beneficio, que en este caso de aquí saldrían 7 metros cúbicos por segundo, donde 6.3 metros cúbicos irían a la planta de tratamiento de Pance para abastecer allá a la ciudad de Cali, y 700 litros por segundo se piensa o se asume que se quedan abasteciendo algunas poblaciones en el camino. La captación tiene una canastilla, unas rejillas de protección de 3 metros por 3 y de 1,50 con separación de reja del orden de los 50 centímetros. Bueno, habiendo visto ya todos estos componentes, vamos a hablar un poco del embalse. Para ello vamos a ver este polígono. Nos representa la mancha de inundación del embalse cuando el nivel del agua está en el nivel de aguas máximo normal de operación, que vamos a ver que se denomina, que lo conocemos por la sigla NAMO. Y las características básicas son las siguientes. En este esquema típico de volumen y de niveles de un embalse podemos ver. Acá tenemos vertedero, tenemos descarga de fondo. Tenemos que el nivel de agua mínimo de operación, el NAMINO, es la cota 1062 metros sobre el nivel del mar. Con ese nivel mínimo se establece que el proyecto tiene un volumen muerto que incluye, ese volumen muerto incluye el volumen de sedimentos, el volumen muerto total de 9.9 millones de metros cúbicos. Ahora tenemos acá el nivel de agua máximo normal de operación, el NAMO, que es en la cota 1080 metros sobre el nivel del mar, y que equivalen también a una lámina de área inundada de casi 250 hectáreas, con lo cual el volumen útil de operación que podríamos obtener, el volumen útil máximo normal de operación, sería de 34.5 millones de metros cúbicos de agua. Pero además de ello, en el proyecto a nivel de prefactibilidad se ha previsto un volumen adicional para amortiguar crecientes con una capacidad de 11 millones de metros cúbicos. Si ocupamos el máximo de ese volumen de amortiguación, el nivel de agua máximo extraordinario, el NAME, estaría en la cota 1084 metros sobre el nivel del mar. Acá en este cuadro simplemente es la deducción que se hace de unas curvas muy importantes, que son las curvas que relacionan la elevación topográfica versus el área inundada versus el volumen del embalse. Esto se hace con cartografía de la zona del embalse. Bueno, con esto hemos hecho una descripción muy rápida, muy breve de los componentes básicos de la presa, sus obras anexas y características del área de drenaje y del embalse. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la conducción. Para eso nos vamos acá a la zona del proyecto entre el sitio de la presa y aquí la ciudad de Cali. Acá vemos a Jamundí, el río Cauca, las localidades de Timba. Bueno, en su momento en este estudio de prefactibilidad, la conducción el tipo de conducción adoptado fue de flujo libre. Los consultores hicieron una evaluación entre flujo a presión con tubería en la zona baja y flujo libre a través de canales, y para sortear depresiones utilizar sifones, y para sortear colinas y alturas, elevaciones de terreno, utilizar túneles. Aquí podemos ver la convención de esta conducción y a flujo libre. No olvidemos, a flujo libre es este color, que es un color como azul, corresponde a tramo en canal. El color rojo corresponde a
tramo en túnel y los colores amarillos corresponden a sifones. Veamos a ver acá con la isométrica, a ver si podemos apreciar, sí, aquí podemos apreciar, por ejemplo, para sortear esta colina, aunque aquí la línea está pintada sobre el terreno, el túnel estaría por debajo, este tramo en túnel. Veamos acá. Acá habría un sifón, acá hay un drenaje que genera una depresión, por lo tanto un sifón para sortear este accidente geográfico, probablemente un paso subfluvial, y el resto lo que es canal, que tiene las siguientes características. La longitud total de esa, pues no conducción, llamémosla aducción entre el embalse y la planta de tratamiento es de 37.4 kilómetros. Ya dijimos, sección en canal, sección en túnel y sección en sifón. La en canal es un canal de concreto de sección cuadrada con tapa de 2 metros por 2 metros. Todos los tramos suman una longitud total de 26 kilómetros. En túnel es una sección en herradura con una pata o solera curva, con un diámetro de excavación, no diámetro útil, sino diámetro de excavación de 2,50 metros. La suma total de la longitud de los túneles sería de 4.64 kilómetros, son 9 túneles, cuyas longitudes oscilan entre 156 a 725 metros. Y los tramos en sifón son sifones en tubería de concreto reforzado o en cilindro de acero revestido con mortero, la conocemos como CCCP, eso depende de la profundidad de la depresión. Un diámetro de tubería de 2.44 son 30 sifones y la longitud total de esos sifones son 6.68 kilómetros. Acá hay algunas consideraciones muy resumidas de las condiciones geológicas encontradas en la conducción. Bueno, con respecto a estos proyectos de Fuentes del Sur para abastecimiento para la ciudad de Cali, incluyendo el río Cauca y incluyendo estos drenajes como el río Timba, río Claro, Jordán, río Jamundí, han habido muchas propuestas particulares que han ido a la mesa de Cali, han sido propuestas por diferentes entidades del orden privado. Tengo presentes propuestas de Odebrecht, tengo presentes propuestas de EPSA, cuando se llamaba EPSA, y propuestas de Morelco. En algunas de ellas he tenido la oportunidad de trabajar, y en una de ellas como colaborador del ingeniero Guillermo Regalado Hammerle, no digo para cuál de ellas, pero se hicieron algunos estudios conceptuales ajustando este tipo de alternativas, y en una de ellas se mantuvo el sitio de presa de acá del río Timba. Le dimos un poco más de altura a la presa, da un mayor volumen del embalse, por lo tanto también un mayor aprovechamiento en términos de caudal, pero no se consideró este trazado para flujo libre, sino que consideramos un trazado que nos permitiera obtener un flujo a presión, que es este. Claro, no podemos ir acá en la parte alta, aquí en este piedemonte, sino ya prácticamente en la parte baja, en la parte plana, para poder aprovechar las condiciones topográficas y mandar el agua desde acá de la presa hasta Pance. Otro aspecto importante es que pues ya aquí en la captación, en la descarga de fondo, no hacemos esa transición de flujo a presión a un túnel en flujo libre, sino que la idea es aprovechar al máximo el nivel de agua que tenga el embalse en cualquier momento. Por lo tanto, todo el sistema va presurizado, no hay esa cámara de distribución. La devolución del caudal ecológico al río Timba se da de otra manera, pero la idea es aprovechar al máximo esa presión que nos brinda el embalse. Características de esta conducción. Se consideró, va de la 1062, que es la cota mínima de operación del embalse, a la 1015, la planta de tratamiento en Pance, una diferencia de 47 metros, longitud de la presión de la tubería de 32 kilómetros, son casi 6 kilómetros menos que el trazado a flujo libre, ese trazado de túneles, canales y sifones.
Tiene dos tramos, un tramo a nivel de conceptual que del estudio que hicimos en su oportunidad, eso fue en el año 2016, un tramo tubería de fibra de vidrio, diámetro nominal de 2400, un tramo inicial en 13 kilómetros, haciendo una transición a 2 metros de diámetro nominal en los últimos 19 kilómetros. Con ello, con el fin de obtener una presión mínima de llegada con ese nivel de embalse mínimo de 15.5 metros de columna de agua. Por supuesto, a nivel que esto evolucionara en un nivel más alto de ingeniería, pues esto se va afinando. Importante aquí, pues podemos de pronto mostrar, aprovechando el Google Earth, el perfil de ese trazado es este. Entonces, donde tenemos acá la zona de salida de la presa y vamos avanzando por ese trazado en la parte baja plana, ¿ya? Y vemos que pues ya con unas topografías más precisas podemos llegar y mejorar algunas condiciones a nivel de elevación para evitar estas elevaciones, estos picos que de pronto nos pueden causar algún tipo de inconveniente cuando se presenten algunos transitorios, pero entonces podemos observar que se presta las condiciones topográficas para hacer este tipo de trazado y probablemente han pasado 25 años con nuevos costos de tubería pueda obtenerse una mayor favorabilidad de un trazado a presión que de un trazado a flujo libre. Bueno, ya vamos a la zona de la planta de tratamiento, acá en la zona de Pance, en la margen derecha del río Pance. Importante para tener en cuenta que todos estos proyectos de Fuente del Sur estudiados a nivel de catálogo, a nivel de prefactibilidad y a nivel de factibilidad establecen o tienen en cuenta una planta de tratamiento que está ubicada por lo general en esta zona, entre la cota más o menos la 1000 a la 1070, 1100. Importante de tener en cuenta que tratando ojalá de evitar estas zonas de inundación del río Cauca, porque a pesar de que podemos contar con unos diques de protección, no es aconsejable que una infraestructura vital, fundamental para una comunidad como es una planta de tratamiento de agua potable, la localicemos en un sitio con un cierto grado de vulnerabilidad y de riesgo ante un evento de una rotura de un dique y una falla y un proceso de desbordamiento e inundación. Por lo general, entonces, recomendable para cualquier proyecto que la planta de tratamiento se encuentre en una cota por encima de estos niveles de inundación histórica del río Cauca. Bueno, la planta de tratamiento de Pance en el estudio de prefactibilidad no se entra con mayor detalle. Es una planta, pues sí, que está proyectada o se aconseja proyectar a nivel de módulos de crecimiento progresivo. Es un tratamiento convencional localizado acá, como les decía, en la cota 1015. Con esta cota muy probablemente se va a requerir de algunos pequeños bombeos, algunos tanques para alimentar unas zonas altas, por ejemplo acá en la comuna 22. Pero teniendo en cuenta la cota 1015, muchas de las zonas, por ejemplo la zona de expansión, corredor Cali-Jamundí, la zona sur, está por debajo de esa cota y también si en un futuro se pretendiera que ese proyecto de nueva planta de tratamiento en el sur aliviara la carga de las plantas de tratamiento de Puerto Mayarino y de Río Cauca, asumiendo, por ejemplo, el abastecimiento de esta zona que está en la margen derecha del río Meléndez, lo que es el Caney, Valle del Lil y todas estas urbanizaciones, liberaría a la planta de Puerto Mayarino y Río Cauca para que atiendan a futuro, mediano, largo plazo, procesos de crecimiento de la demanda por establecimiento de zonas de expansión perimetral, puede ser salida Candelaria, salida Palmira, salida Jumbo o en el oriente de la ciudad. Y además de eso, ese crecimiento de la demanda que está ligado a los proyectos de renovación urbana que, como les decía, van a generar una alta de redensificación al interior de la ciudad de Cali. Bueno, estas serían las características básicas principales del proyecto Río Timba. ¿Ya?
A continuación vamos a ver algunos aspectos, por ejemplo, de impactos ambientales, pero de una manera muy general y también lo que tiene que ver con un tema importante, que fueron los costos que estimaron los consultores a ese nivel de prefactibilidad en el año 1999. Aunque los precios creo que están con corte a diciembre, si no me equivoco, de 1997. Bueno, entonces esto es el proyecto Timba en términos técnicos. Las principales características ambientales evidenciadas en el estudio de prefactibilidad de esta alternativa son las siguientes. Primero, bueno, la cuenca del río Timba ha sido objeto de explotación producto de la ampliación de la frontera agrícola. Segundo, hasta la cota 1700 metros sobre el nivel del mar, la cuenca presenta un alto grado de deforestación, predominando hasta esa cota amplias zonas con pastizales y rastrojos. Tercero, ya en la parte alta de la cuenca, después de la elevación 2000 metros sobre el nivel del mar, ya se encuentran zonas conservadas, con predominio de bosques naturales, las cuales hacen parte del Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Esto es beneficioso para el proyecto. Al fin y al cabo, pues una de las prioridades ambientales es conservar, mejorar y preservar y mejorar las condiciones ambientales de la cuenca que drena hacia el embalse. Y tener un Parque Nacional Natural aguas arriba, pues es algo fabuloso. Cuarto, que en el momento del estudio de la prefactibilidad se evidenció que en la zona del embalse no existen fuertes presiones sobre el recurso forestal. A ver, la mayor explotación que en ese momento se notó fue sobre guaduales y caña brava, que era utilizada para emplearlas como material de construcción, y de pronto algunos cortes de material para usar como postes o varas para cercas, pero aprovechamiento amplio, grande, forestal no. Como quinto, tener en cuenta pues que la conducción pasará por sectores con relieve plano y ondulado, acordemos que es flujo libre, pero esas zonas son con un alto grado de deterioro. Ya hay bastante afectación humana, en donde la vegetación natural ha sido reemplazada por pastos, rastrojos y cultivos. Lo que sí, pues sí se preservan en los bordes de los cursos de agua, como notamos en drenajes cercanos aquí a la ciudad. En los bordes sí se presentan parches de bosques naturales. Sexto, pues según los datos estadísticos del DANE en ese momento, para el sector del proyecto, incluyendo la zona de presa, la zona de embalse y la zona de conducción, en ese momento se presentaba una densidad de 0.22 viviendas por hectárea. Y por vivienda habitaban 5.1 personas. Se evidenció que la mayor parte de la población pertenece a la etnia negra y desafortunadamente presentaba en ese momento condiciones de marginalidad y de pobreza extrema. Otro aspecto relevante ambiental es que en la margen izquierda del río Timba predominan los predios de mediana y de pequeña extensión, lo que contrasta con los predios de la margen derecha, que son sí, principalmente minifundios y microfundios. Y como octava característica relevante fue que se detectó que las principales actividades económicas en la zona del proyecto son el cultivo de yuca, de arroz, de caña y la minería de carbón. A ver, se hizo un estudio a nivel de prefactibilidad de los principales impactos ocasionados por el proyecto, en donde cabe mencionar o cabe resaltar los siguientes. A ver, se va a presentar pérdida o alteración de la cobertura vegetal y de poblaciones de fauna silvestre, la cual es producida por el desmonte y el descapote en la zona de las obras. Recordemos que en la zona del embalse probablemente haya que hacer una remoción
de cobertura vegetal a fin de evitar posibles problemas futuros de eutroficación del embalse. Bueno, otro impacto es el cambio del uso del suelo en aproximadamente 320 hectáreas, que serían las que se inundarían por el embalse. A pesar de que la conducción pasará por zonas bastante intervenidas, como hablamos antes, cabe mencionar que sí se van a afectar algunos relictos de bosques, principalmente de aquellos asociados a los bordes de los cursos de agua que les mencionaba. Otro impacto que es importante en este tipo de proyectos es el deterioro del paisaje natural, como resultado principalmente del llenado y de la conformación del embalse. Ahora, desde el punto de vista social, hay muchos impactos y los principales de pronto podrían estar relacionados con la alteración de las condiciones de vida de la población afectada, parcial o totalmente, por el requerimiento de predios. Se va a presentar desplazamientos de parte de la población, la pérdida de infraestructura local y regional y, muy importante, la afectación de sus actividades productivas. Algo que en la zona es muy importante, y es que se espera que haya un incremento de expectativas, de temores, de incertidumbres y de posible potenciación de la generación de conflictos que dificultarán la convivencia del proyecto con la región. Más si se tiene en cuenta la experiencia negativa que aún recuerda la población con el desarrollo de proyectos similares en la región, principalmente con el desarrollo de la central de Salvajina, que hasta el momento de pronto sigue ocasionando muchos resquemores en la población. Entonces, eso puede afectar el proyecto de Timba. Serían los principales impactos evidenciados por el consultor en esa fase de prefactibilidad. En esta tabla he querido resumir de una manera muy general el presupuesto del proyecto estimado por el consultor en el estudio de prefactibilidad. Este presupuesto lo calculó él con precios, está expresado en dólares del año 1997, del 31 de diciembre de 1997. En los documentos finales del estudio de prefactibilidad, cada uno de estos ítems pues tiene un desarrollo un poco mayor, pero aquí simplemente se hace un resumen y se ha clasificado, primero que todo, en dos componentes el presupuesto. Este que está con fondo azul corresponde a una primera etapa, y este que es con un fondo como amarillo a la etapa 2 del proyecto, que básicamente hace a la etapa 2 de la planta de tratamiento en Pance, en la cota 1015. Bueno, la etapa 1 se ha dividido en tres componentes básicos. Primero, lo que tiene que ver con la conducción y la planta de tratamiento. Segundo, la presa y el embalse. Y tercero, los costos indirectos de esa etapa 1. Bueno, aquí en conducción y planta de tratamiento se desagregó en los ítems de predios, la construcción de los canales, la construcción de los sifones, la construcción de los túneles, la planta de tratamiento de Pance en la cota 1015 en su etapa número 1, todos los accesos y las vías industriales necesarias de construir para poder acceder a las zonas de trabajo, y por supuesto los costos ambientales asociados a estos componentes. El costo total de este componente conducción y planta de tratamiento en dólares del 31 de diciembre de 1997 es de 72.7 millones de dólares. Ahora el componente presa y embalse, también por supuesto, el componente de predios, bueno, acá en predios de conducción se contempla lo que es adquisición de predios y también negociación de servidumbres. Bueno, en la presa y el embalse están los predios, la construcción de las obras de desvío, construcción de las descargas de fondo, construcción del rebosadero o aliviadero, construcción de la presa, accesos y las vías industriales, los campamentos y oficina, los costos de energía para construcción y también los costos ambientales.
El costo total de la presa y embalse es de 33.3 millones de dólares. Los costos indirectos asociados a esta etapa 1, el consultor los desagregó en unos costos por imprevistos y unos costos de ingeniería y administración. Ahí están los porcentajes. Los costos indirectos de esta etapa son de 28 millones de dólares. El costo total del proyecto en su primera etapa es de 134 millones de dólares. Ahora bien, en la etapa 2, que es la ampliación prácticamente de la planta de tratamiento, un PANCE 1015 metros sobre el nivel del mar, involucrando los costos ambientales y los costos indirectos y conservando los mismos porcentajes, se tiene que esa etapa 2 tiene un costo de 24.2 millones de dólares, para un costo total del proyecto de 158.2 millones de dólares del 31 de diciembre de 1997. De pronto, pues, me hubiera querido hacer un proceso de indexación rápido de precios, pero bueno, eso de pronto se los dejo a ustedes con base en esta tabla. Lo único importante es que recomiendo que para estos procesos de indexación, pues no, por supuesto, no se use el índice de precios al consumidor colombiano, que tiene una canasta que involucra alimentos, servicios públicos y otras cosas. Para ello, pues yo recomiendo es, dependiendo del componente que estemos analizando o indexando, ver qué porcentaje, su peso porcentual del componente extranjero y el peso porcentual del componente nacional. Y la indexación del componente extranjero, realizarla a través del índice de precios de la producción especializado. Vamos a ver ahora más adelante rápido. Por ejemplo, si son productos de Estados Unidos es muy fácil porque ellos publican de una manera muy organizada, muy sucinta, sus registros históricos de este índice. Y también pues la tasa representativa del mercado. Y ya para indexar ese peso, ese porcentual del componente nacional, usar el índice de costos de la construcción pesada en Colombia y también dependiendo de la especialización, si es movimiento de tierra, si son combustibles, si son pavimentos, si son aceros, bueno, también es publicado por el DANE de manera mensual. A ver, por ejemplo, si queremos precios de producción, el índice de precios de producción, yo recomiendo, por ejemplo, la consulta de esta página, en donde aquí he traído un ítem especializado. En este caso, he ido a tuberías presurizadas en hierro dúctil. Ya, ustedes van a encontrar en acero, van a encontrar válvulas industriales, van a encontrar turbinas, van a encontrar equipos de bombas centrífugas, bueno, van a encontrar compuertas, todo lo que sea de pronto importado, van a encontrar unos índices especializados. Aquí traigo esto, y aquí está el comportamiento. Por ejemplo, en este gráfico tenemos un comportamiento que viene desde antes del año 85 hasta el presente, hasta el último mes, que es el último dato que tenemos aquí, es septiembre del 23, está un poquito desactualizado. Pero bueno, eso nos permite realizar una indexación interna por incremento de precios al interior del país productor, para después trasladarlo con tasa representativa a nuestro país. Esa es la recomendación que hago para darle el tratamiento de la indexación de costos de esta alternativa de timba 1044 a PANCE 1015, y para cualquier otra alternativa que tengamos costos de pronto a concorte a años anteriores. Bueno, solamente me resta mencionar de que pues esta presa de acá de timba es una presa, como vimos, de 41 metros de altura, con materiales sueltos, con más o menos 900.000 metros cúbicos de material de rellenos. Nosotros hace ya, estamos hablando de 21 años, terminamos la construcción. Tuve la fortuna de participar en todo el proyecto. Una presa de estas similar, esa presa era de 42.5 metros, material suelto. La diferencia es que acá estábamos mencionando que es una presa de gravas con un núcleo impermeable, o sea, el elemento que aísla el agua y que protege la presa es un núcleo impermeable.
La presa que les digo es la presa del proyecto Sistema de Abastecimiento Regional de Agua para Sarabrut. Es una presa, como les decía, de 42.5 metros de altura. Es un enrocado de gravas, un enrocado, pero no tiene núcleo impermeable, sino que la impermeabilización se da es a través de una cara de concreto en el espaldón aguas arriba, una cara de concreto con su correspondiente plinto y sus inyecciones a ese nivel, a nivel de plinto. Acá las inyecciones las teníamos a nivel de núcleo impermeable en esa presa del Brut. Las cortinas las hicimos fue bajo el plinto. Ya es una presa que ha dado la mano, es una presa de 42.5 metros de altura y para un caudal de 585 litros por segundo. Miren la diferencia. O sea, el aprovechamiento que tenemos acá en la cuenca del río Timba. Una presa de 1,5 metros más baja, ya, y con un caudal de 7 metros cúbicos de aprovechamiento. Entonces, en las proporciones. Ahora, hablo de la presa, no hablo del rebosadero, por supuesto. Acá estamos hablando de un rebosadero que con un caudal de una creciente máxima probable laminada de más de 3.000 metros cúbicos por segundo. Allá pues, en el Brut no se dio en esa magnitud. Las obras de desvío, pues claro, fueron de menor envergadura. Pero estoy hablando de la presa. O sea que hace 20 años ya hicimos una presa para un requerimiento muchísimo menor de caudal. Nosotros somos capaces de poder materializar este tipo de proyectos. Ojalá que no se demoraran tanto en el tiempo. Bueno, muchas gracias. Este fue lo que quería compartirles de esta alternativa de prefactibilidad de Timba 1044 a Pance 1015.